Bienvenidos a un episodio especial de La Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Javier y normalmente me dedico, junto a mi gran amigo Gonzalo, a comentar contenidos sobre juegos de rol, en concreto Dragones y Mazmorras, en el canal que los dos compartimos. Mientras trabajaba en el guión del cuarto episodio de la serie, que estamos realizando ahora, sobre clases de Dragones y Mazmorras, en concreto sobre la clase del guerrero, me he enterado por la prensa del triste fallecimiento del gran Kentaro Miura, dibujante y creador de manga japonés y autor de la fantástica Berserk. En mi humilde opinión, la mejor serie de manga que existe. Sin duda, la mejor obra contemporánea de manga y, discutiblemente, la mejor de la historia. Bien, como homenaje a la figura de Kentaro Miura y de su obra más conocida, Berserk, quiero dedicar unas palabras a nuestros oyentes sobre quién era ese hombre y por qué pienso que su obra es tan interesante. También voy a comentar el argumento de la trama que se desarrolla a lo largo de este manga maravilloso de más de 40 volúmenes, con miles y miles de páginas e ilustraciones, sus personajes, los temas de que te trata, consideraciones sobre su técnica pictórica y narrativa y, en fin, rendir tributo a este gran artista. Antes de comenzar a entrar en materia, especialmente cuando hable de la obra magna del señor Kentaro Miura, deseo avisar a los oyentes que esta obra, Berserk, el artista trata en ella temas que entiendo pueden no ser apropiados para todos los públicos. Además, en el comentario a las tramas voy a entrar hasta los codos en temas adultos y que pueden resultar hirientes o molestos o desencadenar reacciones de rechazo por parte de oyentes que hayan sido víctimas de abusos, violencia, maltrato, etc. Mi intención no es, en modo alguno, incomodar al oyente, sino advertirle del contenido que vamos a tratar hoy. Nos encontramos ante una obra de ficción adulta que trata temas serios y complicados de abordar incluso para una audiencia madura. Dicho esto, vamos a comenzar. Kentaro Miura nació el 11 de julio de 1966 en Chiba, dentro de la prefectura del mismo nombre en Japón. Kentaro era un artista dedicado al manga. Entendemos esto como que era dibujante y escribía asimismo los guiones de sus propias obras. Es mayormente conocido por su obra Berserk, sobre la que vamos a hablar más tarde en profundidad. Kentaro fue un genio precoz y ya con 10 años creó su primer manga, llamado Miuranger, que publicó para sus compañeros de clase en una publicación de la escuela a la que asistía. En el instituto continuó dibujando y escribiendo y publicando por medio de la revista de su propio instituto. Con 18 años trabajó como asistente del gran George Morikawa, gran autor de Hajime no Ippo, un manga también famosísimo, aunque Morikawa rápidamente lo despidió para que iniciase su carrera en solitario, diciéndole que no había nada que pudiera enseñarle ya. En 1985, el señor Miura fue aceptado en la Universidad de Nihon, tras presentar un proyecto para la admisión llamado Futatabi, tras lo cual comenzó sus estudios en dicho centro. Y tras varias publicaciones no muy relevantes o exitosas y colaboraciones con otros artistas, en el año 1988, Kentaro publica un prototipo de la que sería la obra de su vida, Berserk, de 48 páginas para el certamen de la 7ª edición de la escuela de manga Komi-Komi. Como tal, la publicación de Berserk comenzó el siguiente año, en 1989, en la revista Animal House. Sin dejar de publicar más y más capítulos de Berserk en la revista mensual, Animal House se refunda y cambia de nombre en 1992 a Young Animal, Joven Animal, que se publicaría ya cada 2 meses, donde se han seguido publicando historias dentro de su obra Berserk hasta el triste fallecimiento del autor hace unos días. Tras 31 años. 31 años de Berserk que nos dejan ahora una obra inconclusa, pero de una importancia artística indiscutible. El señor Kentaro Miura tristemente fallecía el 6 de mayo de 2021. Su funeral fue celebrado de forma privada por su familia y el día 20 de mayo de 2021, 2 semanas después, se filtra a la prensa su fallecimiento. Esta triste noticia es recibida con gran pesar por parte de sus fans en todo el mundo, entre los que me incluyo, junto con mi querido compañero Gonzalo, con el que llevo este canal. Espero y deseo que sirva esta humilde grabación para homenajear
al gran Kentaro Miura y su fascinante obra. Y con suerte para intentar captar el interés de ti, que estás al otro lado y escuchas estas palabras, y te decidas por lo menos a asomarte al mundo de este autor y de su obra. Y ahora dejemos que por un momento la brillantez de su legado eclipse el vacío que ha supuesto su pérdida. Si tuviese que describir con una palabra la obra de Berserk, diría que es desbordante, en el sentido de las pasiones que desbordan a los personajes durante las historias, continuamente, y del propio arte que parece extenderse y querer romper los límites de la página y envolvernos en mundos extraordinarios, oscuros y a veces bizarros, y otras veces de un lirismo y una belleza sobrecogedores. Destacan en el claroscuro que utiliza Kentaro Miura Sensei el contraste y el tratamiento de la luz y la oscuridad para definir formas y conceptos. El autor dibuja sus historias como es habitual en el manga, en riguroso blanco y negro, lo que concuerda con una obra eminentemente oscura, tanto por temática como por apariencia. Es en este medio, sin embargo, el tratamiento de la luz a menudo la que perfila y nos deja descubrir esos cuerpos de la oscuridad y la transmisión de sensaciones y pasiones sin ningún tipo de filtro. El body horror, u horror corporal, es un lugar común en la obra del maestro Miura, cuyas ilustraciones nos transportan a un mundo pesadillesco y terrible, pero también hermoso y evocador. El preciosismo cobra vida a través de los pinceles del autor y el detalle minucioso hasta la obsesión con la que se representan no solo los personajes, sino los ambientes y objetos y naturaleza que pueblan los paneles de su obra y que sirven no solo para asombrarnos por su a menudo cruda belleza, sino también como un elemento que matiza las relaciones y las pasiones de los personajes en la historia. La transmisión de sensaciones a través de la técnica del claroscuro que utiliza el señor Miura son de una calidad técnicamente difícilmente igualable, y a través de su pincel podemos sentir con claridad cómo se evocan las sensaciones más diversas: el calor, el frío, también la soledad, la ira y la rabia, el amor, la nostalgia, la desesperación, la gloria, el miedo, el horror y, en fin, prácticamente la totalidad del abanico de sensaciones posibles del corazón humano están reflejadas en esta obra. Voy a hablar ahora sobre el argumento de Berserk. Hay que tener en cuenta que el señor Miura no solo dibujaba, sino que además diseñaba el argumento y escribía el guión de la historia. Además de la dimensión puramente plástica de su obra, descubrimos ahora a un Kentaro Miura que se revela como no ya un autor competente, sino como un portento de la narración. Recordemos que esta obra es muy larga, con más de 40 volúmenes publicados con miles de paneles y varios arcos argumentales. Y aquí hay que hablar de algo tremendamente importante, y es de la progresión de la historia que va de la mano de la progresión como artista del señor Miura. Hasta ahora hemos comentado detalles básicos de la biografía del autor y consideraciones muy simples sobre su estilo pictórico. A partir de ahora voy a intentar transmitir mi visión y opinión personales sobre el argumento y las distintas tramas que se desarrollan a lo largo de la historia de la obra de Berserk. Baste decir que no me considero ningún experto y soy solo un fan más. No tengo conocimientos superiores a nadie, ni conozco las auténticas intenciones del artista, ni su visión para esta obra que ha quedado tristemente inconclusa. Voy, pues, a comentar mis teorías sobre la historia que se nos quiere contar y mis opiniones al respecto, y todo siempre enmarcado dentro de un sincero y honesto homenaje a la figura de este gran artista y a su legado. Insisto de nuevo en que mis palabras son honestas pero subjetivas y no suponen por mi parte la presunción de haber comprendido mejor que nadie la historia, sus personajes o el proceso mental interno del artista. Soy un fan de la obra magna de Miura y en esa capacidad voy a intentar compartir con todos vosotros lo que yo pienso que la obra de Berserk nos intenta transmitir. Por comodidad, no voy a comenzar cada frase con mi opinión es o yo pienso que, pero a ese respecto espero que sean suficientes las afirmaciones anteriores para convencer al oyente de que no estoy en posesión de la verdad. Cualquier obra de arte, y más aún esta, que es un manga que incorpora magistralmente la pintura y la escritura en el desarrollo de su argumento, puede tener muchas lecturas.
tantas, diría yo, como lectores tiene la obra. Berserk es una obra que podríamos llamar de fantasía medieval gótica. Se desarrolla en un mundo imaginario y contiene referencias más o menos claras a acontecimientos y organizaciones reales propias de la Alta Edad Media y del Renacimiento. Vamos a comenzar nombrando a los tres personajes principales de la obra de Berserk. Los personajes son Guts, que es el protagonista de la historia, Griffith, que es el antagonista, y Casca, que es un personaje fundamental para la obra, pero que está por detrás de los dos anteriores en desarrollo y tiempo que se le dedica. La trama central de Berserk es un triángulo amoroso entre esos tres personajes con dos vértices más pronunciados. Guts, el protagonista, es un guerrero, un rudo mercenario con un pasado traumático de maltratos y abuso, que acude a la violencia como forma de solución de los problemas. Griffith, el antagonista, es el líder de una banda de mercenarios llamada la Banda del Halcón. Él es de origen humilde, pero es inteligente, ambicioso, magnético y manipulador, y está obsesionado con conseguir su sueño de fundar su propio reino. Y finalmente tenemos a Casca, una mujer también de origen humilde, que es rescatada por Griffith en su niñez y posteriormente se convierte en su mano derecha como guerrera y oficial dentro de la banda de mercenarios. El motor de la historia es Guts. A menudo, no siempre, somos testigos directos de lo que le va sucediendo al personaje principal, al personaje de Guts, tal y como le sucede. Y además, el autor nos da pistas visuales y nos revela los pensamientos privados del personaje principal, así como los que participan en la escena que está sucediendo. Esto es más o menos común y propio del género del manga o del cómic occidental. El autor nos presenta de esta forma una composición más compleja de la realidad que la mera descripción de los acontecimientos. En ocasiones, estos monólogos internos de los personajes son cortos y sencillos, y otras veces son largos y filosóficos. Asimismo, visualmente se nos presentan las ideas de algún personaje en distintos momentos, sus sueños, sus deseos, recuerdos en ocasiones referenciando eventos pasados de la propia historia, sus temores o sus pesadillas. Merece mención especial la representación visual de episodios oníricos de varios personajes y su elegante integración en la narración. La obra no presenta la historia en orden cronológico. Empezamos in media res, con un Guts maduro y la dura realidad a la que se enfrenta día a día como cazador de monstruos, dedicado a vengarse de Griffith en medio de una tierra devastada por la guerra y plagada de peligros. En este comienzo se nos presenta al personaje de Guts como taciturno y mutilado, y vislumbramos también a Griffith, transformado ahora en una especie de monstruo demoníaco, haciendo Guts en el momento de su encuentro referencias a un pasado en común que no se explican en la primera lectura. Posteriormente, la historia retrocede en el tiempo abruptamente y nos sitúa en el momento del nacimiento de Guts, y a partir de ahí ya sigue un orden cronológico normal hasta el final de la obra. El mundo que se nos presenta ahora no está en absoluto plagado de monstruos, y parece ser una representación más o menos realista y estilizada de la Alta Edad Media europea, en un país de ficción. Una Europa que ha sufrido largos años de guerra y conflicto entre varios reinos y facciones, pero sin influencia que sepamos de ninguna amenaza sobrenatural. Tras años de trabajar como mercenario en solitario, Guts es reclutado por Griffith para su banda, lo que causa tensiones con Casca, la lugarteniente de Griffith, que tiene celos de la forma en que su jefe trata al recién llegado. Guts siente al principio una indiferencia por Casca y curiosidad por Griffith. Casca idolatra a Griffith y tiene celos de Guts. Y Griffith a su vez se obsesiona con Guts y utiliza a Casca de forma instrumental. Pasan los años y Guts se va acercando a Griffith por medio de una amistad forjada en la batalla, y Griffith llega al punto álgido de su amor por Guts, incluso al punto de arriesgar su vida por él, la única persona en toda la historia por la que lo hace.
Posteriormente, fruto de una conversación en la que Guts escucha secretamente a Griffith explicando su filosofía vital a un tercer personaje, se desencadena una crisis existencial en Guts, y este desea encontrarse a sí mismo abandonando la dinámica del triángulo. Griffith enloquece a causa de la marcha de Guts, lo que precipita su propia caída en desgracia, encarcelamiento y posterior tortura. Casca va en busca de Guts y juntos viven una corta historia de amor, y juntos regresan para rescatar a Griffith, lo que consiguen. El liberado, pero horriblemente mutilado Griffith, llega a perdonar a Guts por abandonarle, pero enloquece de nuevo al ver juntos a Guts y a Casca, y decide sacrificarlo todo y a todos en pos de conseguir su sueño de gloria y de construcción de su propio reino, aprovechando para hacerle cosas horribles a Casca en el proceso como medio para herir a Guts. Casca pierde la cabeza como resultado de los abusos que sufre. Guts jura venganza y abandona a la malograda Casca al cuidado de amigos comunes. Tras muchas aventuras, Guts regresa a proteger a Casca y hace de ello su nueva misión en la vida. Griffith, ahora ya librado del triángulo y de su propia conciencia moral, se entrega a la consecución de su sueño, que consigue creando su propio reino independiente, pero de forma deformada y horrible, a imagen y semejanza de la criatura en la que se ha convertido. Casca inicia el camino de su recuperación, pero rechaza en un principio a Guts y tiene un bloqueo con respecto a lo sucedido con Griffith. La historia se detiene con el fallecimiento de Kentaro Miura y se queda inconclusa para siempre en este punto. Básicamente es un triángulo amoroso sangriento y altamente destructivo. Vemos codependencia y, como dato curioso y especialmente horrible, todos los personajes involucrados son víctimas en algún momento de la historia de violencia no solo física y psicológica, sino además de abusos sexuales. Todos sin excepción son personajes en conflicto consigo mismos por diferentes razones y a menudo fracasan en entenderse a sí mismos o sus propias emociones por el resto de personajes. Guts, el protagonista, es un hombre lleno de contradicciones y de una complejidad profunda que vamos a ir descubriendo durante el transcurso de la historia. Es una víctima de abusos de toda índole desde el principio de su vida. Tiene graves carencias afectivas y es explotado sin piedad por su padre adoptivo que incluso llega a prostituirle en su niñez. Estas carencias afectivas, junto con los distintos traumas que arrastra, le impiden relacionarse con otros seres humanos de forma normal, siendo durante el transcurso de toda la historia un hombre que vive fuera de los márgenes de la sociedad civilizada en la que se desarrolla la acción. En este caso, una versión fantástica de la Europa de la Alta Edad Media y principio de la Edad Moderna. Guts comienza en una huida hacia adelante solo por su supervivencia e inicia su periodo de civilización con Griffith y la banda del Halcón. Posteriormente comienza una fase de descubrimiento personal que es lo que destruye el equilibrio del triángulo amoroso. De ahí se parte al rescate de su antiguo líder, la traición del mismo y a la venganza contra Griffith, hasta que a todos los efectos se abandona ese camino para cuidar de Casca. Con el inicio de la curación de Casca se nos presenta a un Guts maduro y meditabundo y dispuesto a asumir de nuevo el rol de segundo al mando en una nueva banda del Halcón, bajo el posible liderazgo de una Casca ya recuperada. Lamentablemente, aquí se detiene la historia por el fallecimiento del autor. Griffith, el villano de la historia, es un personaje interesantísimo, un antagonista complejo y lleno de matices, y quizá mi antagonista de ficción favorito. Leyendo hace años sobre una de las pocas entrevistas concedidas por el autor acerca de la creación del concepto de personaje para Griffith, Kentaro Miura hablaba sobre su idea de Guts inicialmente, de Guts. Para el personaje de Guts, Kentaro tenía un concepto ya desarrollado antes del comienzo de la historia. El guerrero en busca de venganza. Pero claro, para buscar venganza necesitaba a un antagonista apropiado para poder situarla en el mundo y darle sentido a ese camino. En la entrevista, Kentaro Miura hablaba sobre la naturaleza misma del odio y sus diferentes intensidades.
decía una cosa sorprendente y que recuerdo que me hizo pensar. Decía que el odio más intenso hacia otro, precisamente para tener esa intensidad máxima, la más extrema, ha de proceder de un amor previo. Me explico. Decía que no se puede odiar tan intensamente a nadie como a quien se ha amado previamente. El odio que siente Guts hacia Griffith es un odio especial entre ellos dos. Es un odio íntimo. Hasta cierto punto, si deseamos incluir una historia de venganza dentro de un argumento, parece que necesitamos incluir también la génesis de ese sentimiento, el comienzo de esa sed de venganza, que es lo que motivó al personaje para abandonar todo lo demás y dedicarse a buscar el mal para el objeto de su odio o vindicación. Aquí hablamos de una acción nefasta que un personaje acomete y causa mal a otro. De entre todas las acciones dañinas posibles, la traición, de alguna manera, es tremendamente singular, porque no es un mal que se ha provocado de una forma aleatoria o caprichosa. Su recepción es personal y además sus efectos se pueden individualizar. Y si hablamos sobre la mayor traición posible, aquella que causa más dolor, luego dará a un sentimiento de odio todavía más enconado. Solo puede proceder esta de una relación de confianza o amor previo, más allá de toda duda. Una relación profunda que toque ya no solo la amistad o el deseo, sino que se adentre y toque el alma de los personajes involucrados. La venganza de Guts y su odio hiperbólico, rabioso, ciego y primal hacia Griffith proviene, pues, del amor y la conexión previa entre los dos personajes, que el propio Griffith explota para causar el mayor daño posible a Guts. Griffith no se entiende a sí mismo, pienso yo, cosa de la que hablaré más tarde, pero sí que entiende de forma no empática, pero sí mecánica, digamos, a Guts y los sentimientos que Guts tiene. Sabe que el daño que puede infligirle de forma directa es bastante limitado. Por eso, de forma vicaria, daña a Casca para llegar a Guts. Y Guts sufre doblemente, por el daño a Casca, a la que ha llegado a amar, pero muy especialmente porque es Griffith el que está causando este daño. De esta manera, el autor nos presenta una relación principalmente entre estos dos personajes, Guts y Griffith, que es intensa y gráfica en el sentido más literal de la palabra, casi insoportable en su salvajismo, y que es íntima y confusa incluso para ellos mismos. Es difícil saber dónde comienza Guts y dónde termina Griffith. En otra entrevista, concedida por Kentaro Miura, el autor expresaba la idea de que ambos personajes, Guts y Griffith, eran facetas de sí mismo, presentándose como dos caras de una misma moneda. El autor es, así, de alguna manera, creador y referencia de la propia obra. Es la ambición y el deseo de Griffith de poseer a Guts, y bueno, en general de todo lo que desea, lo que inicia su historia conjunta. Pero previamente, es el deseo de vivir de Guts lo que atrae de forma irreversible al desconectado Griffith. Griffith, que con su magnetismo personal consigue atraer a todos a su alrededor, se obsesiona con Guts, que está empeñado en alejar a todo el mundo de sí mismo. Y de hecho, consigue durante un tiempo cumplir su deseo. Griffith, sin darse cuenta, sin embargo, cegado por sus sueños de gloria y poder, aleja a Guts. Y al alejarse Guts de Griffith, Guts desencadena el ciclo de destrucción, odio y muerte que arrastra y destruye en mayor o menor medida a todos los personajes involucrados. El deseo por el otro no correspondido y, en fin, el tema del deseo irrealizable como motor de las acciones humanas permea la historia y se sublima por medio de paneles e ilustraciones de belleza sobrecogedora y copada de matices íntimos que van más allá de la mera representación gráfica y se adentran a través del pincel del artista, Kentaro Miura, en el estudio psicológico de los personajes, sus carencias, sus sentimientos e incluso araña los bordes del abismo de su esencia. Bueno, y ahora que tú escuchas esto dirás, bueno,
Pero qué maravilla. Esto es una historia de amor y desamor preciosa. Seguro que estos personajes de los que hablas se pasan la vida hablando de sus sentimientos, mirando las puertas de sol, paseando de la mano mientras se roban unos a otros besos furtivos, miradas, caricias. Pues no, no, eso no es lo que pasa. Ha llegado la hora de hablar del elefante en la habitación, que en el caso de esta obra es el retrato gráfico que se hace de la violencia, violencia además de todo tipo. Para hablar clara y sencillamente, cuando dije que la palabra que describía esta obra era desbordante, también me refería a esto. Concretamente, a la cantidad oceánica de body horror, o en español, horror corporal, o directamente casquería, que inundan las páginas. El número de cuerpos desmembrados y vísceras, eso sí, fantásticamente dibujadas, a la par que dinámicas, en su desparrame, es casi infinito. Decir que el autor tiende a recrearse en su retrato de escenas violentas es un circunloquio, un eufemismo, una evasiva, un cobarde escape de la realidad. Las salvajadas que este hombre dibuja no conocen límite, no tienen freno. Su imaginación florece no solo en lo que toca al desarrollo psicológico de los personajes principales, sino que el artista también se aplica a través de las páginas con sorprendente fruición y ánimo alevoso a la representación detallada y minuciosa del troceo, perforación, abrasión, penetración y, en fin, a la destrucción de la carne y vísceras del cuerpo humano y de toda una plétora de monstruos y animales que parece no tener fin. Berserk no es una obra para estómagos delicados. Es una piscina olímpica rebosante de sangre y apéndices amputados de la que, eso sí, sorprendentemente florecen momentos de verdadera y auténtica brillantez narrativa. Para poner un ejemplo, no sé si conocéis la expresión de Chekhov Gun o el rifle de Chekhov, que es una expresión que se utiliza como una regla dentro de las construcciones narrativas, normalmente en el teatro, pero también en el cine, y es una máxima que nos dice que si no vamos a utilizar un elemento en una escena, es mejor prescindir completamente de él, no confundir al público. Si introduces un elemento en la escena, es para utilizarlo. Pues bien, el señor Miura se toma esto muy a pecho y en sentido literal. Y si hay algún elemento en la escena, él lo va a utilizar. Utilizarlo en el sentido de que dicho elemento acabe interactuando violentamente con el cuerpo de alguien y probablemente causándole la muerte de la forma más espectacular posible. En más de una ocasión yo he levantado la vista de algunos de los pasajes más crudos de Berserk y he intentado imaginar cómo serían las reuniones de este artista con el editor o editores que publicaban este contenido a través de más de 30 años. Hay escenas de violencia en esta obra que realmente desafían mi capacidad para expresarlas con palabras. Y, si os soy sincero, no estoy convencido de que eso sea algo malo. Y ahora vamos a hablar por un momento de un pequeño estudio de los personajes principales de la historia. Sobre Guts, la característica principal del protagonista, Guts, es su ansia por vivir. De ahí parte todo lo demás, su fuerza, su tremenda capacidad como guerrero y su desafío constante al destino que ha sido marcado para él. Guts nace literalmente de una madre muerta que ha sido ahorcada y es adoptado por la amante del líder de una banda de mercenarios itinerante. Esa madre adoptiva fallece y el líder de la banda de mercenarios le acoge, por decirlo de alguna manera, y ejerce, en fin, como puede que la peor de las figuras paternas que yo he visto en la ficción. Le enseña a utilizar las armas y a combatir, pero también le maltrata continuamente de forma psíquica y psicológica, llegando incluso a prostituirle. Como fruto de semejante infancia, el personaje de Guts acumula un innumerable número de traumas psicológicos que sufrirá en solitario y también en los momentos en los que se relacione con otras personas durante la obra. También, como consecuencia de esa vida de guerrero itinerante y de la crueldad a la que ha sido sometido, Guts se convierte en un guerrero terrible y es extremadamente diestro, además de normalizar de alguna manera la utilización de la violencia como única herramienta para avanzar en la vida y resolver problemas. A lo largo de la historia, y por influencia primero de Griffith, que
que lo acoge y del breve amor que vive con Casca, y posteriormente por los seguidores que se le van sumando durante sus aventuras, el personaje de Guts se expande y se llena de matices. Partiendo de un nihilismo y una moralidad atroz, Guts es prácticamente obligado por sus compañeros y las circunstancias a hacer autoanálisis y lentamente ir evolucionando hasta convertirse en un hombre reflexivo e incluso sabio, torturado siempre por su pasado, pero también, en su desgracia, tremendamente heroico y capaz de llevar a cabo un sacrificio personal por los demás hasta puntos insospechados y hasta incluso líricos en su lucha contra el mal. La propia evolución del autor de la obra y su madurez como artista y narrador tiene un espejo en el progreso y cambio de Guts, que tiene ya en el último arco argumental publicado de Berserk un mundo interior rico y sumamente denso, reflejado en los bellos paneles que nos muestran en ilustraciones de nuestro protagonista y de las descripciones de sus pensamientos a un hombre maduro mirando al mundo que le rodea con la sabiduría nacida de la experiencia y de la pérdida, pero también de la esperanza. Ahora sobre el personaje de Griffith. Bueno, Griffith es el villano perfecto y es mi personaje favorito de la obra. Podría extenderme hablando de por qué pienso que es el mejor antagonista de ficción que he encontrado, pero no quiero aburrir a los oyentes o incluso aburrirles más todavía. Griffith es un hombre ambicioso hasta el delirio. Es inteligente, de hecho, es el personaje que demuestra poseer una inteligencia literalmente sin parangón en la historia que se nos cuenta. También es increíblemente hábil como guerrero y con un talento para la manipulación de la gente que le rodea que es impresionante. Si unimos eso a su magnetismo personal y el halo de invulnerabilidad que el propio Griffith ha ido construyendo cuidadosamente a su alrededor cuando aparece por primera vez en la historia, nos encontramos ante la manifestación en la ficción del líder perfecto. Por mencionar figuras históricas que pienso pueden haber servido de inspiración a Kentaro Miura, pienso que Griffith es una mezcla entre Alejandro Magno, Julio César y Maquiavelo, con un toque etéreo en su belleza e incluso por momentos afeminado en su representación gráfica. Sin embargo, Griffith tiene un defecto tremendo en su personalidad. Bueno, tiene varios, pero principalmente es la obsesión por conseguir sus objetivos. Esto es, conseguir por méritos propios su propio reino, y que con el tiempo deterioran la capacidad de la empatía de Griffith hacia otras personas, estas obsesiones, ¿no? Y además de esto, es esa obsesión, ¿no?, que le define, lo que le obliga primero conscientemente y luego inconscientemente a separar sus propios sentimientos de las acciones que se ve obligado a realizar para conseguir sus sueños. Esta separación entre lo que siente Griffith y lo que su mente es capaz de procesar conscientemente se convierte con el tiempo en el único motivo de su caída en desgracia. La disociación entre lo que Griffith siente y lo que Griffith piensa y hace llega a ser total en la historia. Inevitablemente, al enfrentarse con la situación de la marcha de Guts, los sentimientos ocultos de Griffith, ocultos incluso ante sí mismo, revientan, impidiéndole pensar con claridad y desencadenando sus acciones posteriores, que le llevan a su encarcelamiento y a sufrir todo tipo de torturas que terminan de fragmentar su mente y su cuerpo para siempre. Tras sufrir un año de torturas y precipitarse al abismo de la locura, vemos como Griffith tiene un momento de lucidez en el que comprende que era su amor por Guts lo único que le alejaba realmente de su obsesión por cumplir sus ambiciones. Esos sentimientos y la falta de capacidad de Griffith para gestionarlos son, como digo, lo que acaban destruyéndole. Griffith es rescatado por Guts y, de hecho, tras intentar en vano atacarle, dado que su cuerpo estaba bastante destruido, le perdona por sus, en la mente de Griffith, transgresiones hacia él. Sin embargo, al comprender que su estado está más allá de cualquier tipo de recuperación, convertido en un despojo humano, y al contemplar además el amor que ha nacido entre Guts y Casca, accede a realizar algo similar a un trato con el diablo a cambio de las vidas de todos sus seguidores, incluido Guts y Casca, aunque estos últimos terminen escapando, pero vamos, eso no es parte del proceso mental de Griffith. Esto sella su propio destino y lo convierte en un ser
despojado casi en su totalidad de su humanidad y conciencia. Sin embargo, la extensión de esa transformación, y si realmente Griffith ya no tiene preocupaciones mundanas o mortales, es inmediatamente rebatido por el propio autor, que nos muestra que el primer acto de ese Griffith renacido, ¿ya?, después del pacto demoníaco, es abusar de Casca, precisamente para vengarse de Guts, al que obliga a contemplar la terrible escena. Guts pierde un ojo durante ese momento y se automutila, cortándose el brazo en un vano intento por liberarse y rescatar a Casca de ese abuso. Situación que Griffith contempla en apariencia de forma impasible, pero sin dejar de mirarle fijamente, lo que sella definitivamente su destino, al menos en el progreso de la historia, y completa su proverbial viaje al lado oscuro. La moralidad de este acto define a Griffith, ahora sí, sin ninguna duda, como el auténtico villano de la obra. La crudeza de las ilustraciones de esta parte de la historia, de ese sacrificio a los dioses oscuros por parte de Griffith, y su salvajismo, la verdad es que sorprende en una primera lectura del manga. Es una auténtica barbaridad, y de una crudeza que yo no he encontrado en ninguna otra obra de manga o de cualquier otro tipo. A partir de este suceso, la historia cambia el paso y se adentra ya hasta los codos, digamos, en el terreno de la fantasía gótica y el horror, senda que ya nunca abandona. Griffith no solo transforma la vida de los personajes involucrados, sino también el mundo en que los personajes viven. La importancia, pues, de este antagonista para el conjunto de la obra es capital, y su desarrollo como personaje, aunque inquietante e incluso desagradable de contemplar, es, sin duda, un testimonio a la genialidad de Kentaro Miura como dibujante y como narrador. Sobre el tercer personaje en discordia, Casca, es importante porque es un catalizador para la historia. Además de que su desarrollo sirve como un lugar común para la relación de Guts y Griffith. Casca es una mujer capaz y valiente, una gran guerrera, que viene, como todo el resto de los personajes, con sus propios traumas personales y que precipita con su mera existencia el progreso de la historia. Sin embargo, Casca no resulta tan interesante al lector, porque de alguna manera siempre está relegada a una posición pasiva en el núcleo emocional de la historia. Asimismo, Casca, después de que Griffith abuse de ella, se encuentra en un estado de shock del que solo consigue salir prácticamente al final de la historia, y deja un final abierto al haber fallecido el autor. Lamentablemente, ahora nunca sabremos cuál hubiera sido la reacción consciente de Casca al comprender todos los elementos de la historia, la traición de Griffith o la extensión del sacrificio que Guts ha hecho por ella. Bueno, como consideraciones finales, Berserk es una historia fascinante y Kentaro Miura, al que por medio de estas palabras rindo tributo, es un artista irreemplazable. Lamento profundamente su triste fallecimiento a la temprana edad de tan solo 54 años y comparto el desazón de millones de fans de su obra en todo el mundo. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño ensayo sobre la vida y obra de este magnífico artista y os invito a que descubráis su trabajo. La obra de Berserk ha tenido a lo largo de los años una influencia inconmensurable en la historia y cultura popular por sí misma, pero también como fuente de inspiración para incontables artistas cuyas creaciones disfrutamos hoy y disfrutaremos en el futuro. Además del manga original, podéis encontrar varias adaptaciones al anime de la obra de Berserk, aunque realmente solo puedo recomendaros la adaptación de 1997, que es tan superior a las demás que realmente no tiene competencia. Si se os hace cuesta arriba atacar, digamos, la obra de Miura directamente leyendo los 40 volúmenes del manga, empezad por esa adaptación del 97 y desde ahí podéis ya ir adentrándoos en esta inmensa y maravillosa obra. Me despido ya con la esperanza de que el cariño de los fans de este artista alcance a sus familiares y amigos. Descanse en paz, Kentaro Miura.